Muy buenas tardes, criaturitas del Señor. En esta oportunidad, mi grupo conformado por Belén Maquera, Carlos Castro, John Ochoa, Jocelyn Quiste y mi persona, hablaremos principalmente de los neurotransmisores y algunas generalidades de la neuroanatomía. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué estaba sudoroso? ¿Por qué no tiene cuerpo? ¿Por qué está temblando? ¿Por qué es así? ¿Qué le hizo Dios para terminar así? Bueno, en sí eso se debe a la neuroanatomía. Muy buenas tardes, doctor Abelardo. Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es John Pablo Choque y vamos a iniciar. Les voy a pasar a explicar el desarrollo embriológico del sistema nervioso. Esto se va a dar por el engrosamiento dorsal de lo que conocemos como el ectodermo, que posteriormente esto se va a llamar, va a ser denominado como placa neural. Esta placa neural, que vendría a ser esta de aquí, va a presentar dos bordes laterales y va a presentar una parte central. Estos bordes laterales se van a elevar formándome los pliegues neurales y la parte central va a ocasionar una pequeña depresión formándome el surco neural. Estos pliegues neurales van a ser importantes porque va a ocasionar un cierre para posteriormente formarme el tubo neural. Primero este cierre se va a dar en el estadio de 7 pares de somitas y la fusión va a iniciar en el estadio de 4 pares de somitas. Esta soldadura, como podemos ver en esta imagen, se va a dar en sentido céfalo-caudal, formándome así posteriormente dos aberturas en sus dos extremos, primero un neuroporo anterior y segundo un neuroporo posterior. El neuroporo anterior va a terminar su cierre a nivel de 20 pares de somitas, que vendría a ser alrededor de 25 días, y el neuroporo posterior a nivel de 25 pares de somitas, que son alrededor de 28 días. Otro grupo de células de los pliegues neurales que se van a encontrar entre el ectodermo y el tubo neural me van a formar posteriormente la cresta neural, la que podemos ver aquí, esta cresta neural. Nosotros sabemos que el tubo neural va a pasar a formar la mayor parte de la médula espinal, pero el extremo craneal ensanchado del tubo neural también me va a proceder a formar el encéfalo. El encéfalo, el cual va a presentar dos constricciones que posteriormente me van a formar tres vesículas encefálicas primarias. La primera, que vendría a ser el prosencéfalo o cerebro anterior, el mesencéfalo o cerebro medio y el romboencéfalo o cerebro posterior. Estos de aquí van a presentar también acodaduras o flexiones que les van a dividir en vesículas secundarias. La primera, la cual va a ser la flexión cervical o acodadura cervical, la cual se va a encontrar entre la unión entre la médula espinal y el romboencéfalo. Tenemos la siguiente acodadura, que vendría a ser, o flexión, como dijimos, la flexión pontina, la cual me va a dividir el romboencéfalo tanto en metencéfalo y en mielencéfalo, como no hay. Luego tenemos otra acodadura, que vendría a ser la acodadura cefálica, la cual se va a encontrar en la región mesencefálica, y tenemos otra que vendría a ser la flexión telencefálica, la cual podemos ver aquí, la cual me va a dividir el prosencéfalo tanto en diencéfalo y en telencéfalo. Bueno, estas vesículas secundarias de las cuales hablábamos ya van a proceder a formar otras estructuras nerviosas. Así tenemos que el telencéfalo me va a proceder a formar en los hemisferios cerebrales tanto izquierdo como derecho, los cuales van a estar unidos, como podemos ver aquí, por el cuerpo calloso. Luego tenemos al diencéfalo, el cual me va a proceder a formar el epitálamo, el tálamo y el hipotálamo. Luego también tenemos que el mesencéfalo me va a proceder a formar también el mesencéfalo, que posteriormente va a formar las estructuras nerviosas del cerebro medio o mesencéfalo, las cuales van a estar constituidas tanto por los pedúnculos cerebrales, va a estar constituido por la lámina coraligémina y por el acueducto de Silvio. Luego tenemos al metencéfalo, el cual me va a dar origen tanto al cerebelo como al puente o protuberancia anular, que posteriormente, luego tenemos también al mielencéfalo, el cual me va a dar origen a la médula oblongada, o también anteriormente llamado bulbo arqueado. Tenemos que recordar que también alrededor del tubo neural vamos a encontrar unas células que son las células neuroepiteliales, las cuales se van a convertir en primera instancia en células neuroblastos, que me van a formar las neuronas, y que posteriormente, después de la formación de las neuronas, estas células neuroepiteliales también me van a proceder a formar las células gliales. Continuando con la exposición, el sistema nervioso se puede dividir para su mejor estudio en diferentes puntos de vista. Primero, una clasificación funcional, una clasificación topográfica y una clasificación filogenética. Vamos a hablar primero de la funcional.
Esta se va a dividir en dos, que vendría a ser primero el sistema nervioso de la vía de relación, o también llamado sistema nervioso somático, y el sistema nervioso autónomo, o también llamado sistema nervioso visceral. Vamos a hablar primero del somático. El somático me va a dirigir las funciones de enlace del organismo con su medio, me va a controlar los movimientos voluntarios de la musculatura estriada esquelética y la información de la estimulación sensorial que proveniente del exterior, que vendría a ser una información esteroceptiva, y del aparato locomotor, que vendría a ser proprioceptiva. Luego vamos a hablar del sistema nervioso autónomo, también llamado sistema nervioso visceral. Este de acá me va a dirigir al organismo, me va a controlar primero la musculatura lisa, me va a controlar la musculatura cardíaca, estriada cardíaca, me va a controlar la secreción glandular, me va a recoger información de las vísceras, también los vasos sanguíneos, los quimiorreceptores y los presorreceptores. Todo esto acompañado primero el sistema nervioso somático de sus fibras aferentes somáticas y también de fibras eferentes somáticas. El sistema nervioso visceral acompañado de fibras viscerales aferentes, de fibras viscerales preganglionares eferentes y de fibras viscerales postganglionares eferentes. Bueno, ahora vamos a hablar desde el punto de vista topográfico. El sistema nervioso se va a dividir en un sistema nervioso central y en un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central va a comprender al encéfalo y a la médula espinal, los cuales van a encontrarse localizados íntegramente, primero el encéfalo en la cavidad craneal y la médula espinal en la columna vertebral. Eso va a estar también estructurado por una sustancia gris y una sustancia blanca que posteriormente mis compañeros van a explicar. Y ahora el sistema nervioso periférico, el cual va a comprender a los ganglios espinales, comprende a los nervios espinales, también llega a comprender a los ganglios de los nervios craneales, también comprende a los plexos, comprende a los ganglios del sistema nervioso autónomo, a los nervios y entre otros. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es un ganglio? Un ganglio es la unión de cuerpos neuronales. Ahora vamos a ver la división desde el punto de vista filogenético. Esto se va a dividir en un sistema nervioso segmentario y en un sistema nervioso suprasegmentario. El sistema nervioso segmentario es la organización más antigua y se basa en un esquema anatomofuncional. Este va a tener relaciones directas, tanto aferentes como eferentes, con el resto del organismo, el cual integra el primer nivel funcional. Este nivel funcional va a pertenecer a los llamados reflejos incondicionados del nivel segmentario. Va a estar compuesto por la médula espinal y por el tronco encefálico, el sistema nervioso segmentario. Ahora vamos a hablar del sistema nervioso suprasegmentario, el cual se va a entender como el conjunto de estructuras cuyas relaciones aferentes y eferentes se van a realizar con el sistema nervioso segmentario o entre sí. Este sistema nervioso suprasegmentario no tiene relaciones directas ni aferentes ni eferentes con los segmentos corporales, y va a estar compuesto tanto por el cerebelo, por el diencéfalo y por los hemisferios cerebrales. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Jordan Zambra Ramos y ahora hablaré de las anomalías congénitas. ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué rayos mi hijo nace con una colita de conejo roja? Sí. ¡Uy, qué emoción! Pues bueno, en sí esto no es una colita de conejo roja, en sí sería meningocele. ¿Qué sucede? 3 de cada 1000 nacimientos tienen una anomalía congénita. Puede ser estructural, puede ser del metabolismo, un error, o puede ser un defecto en la organización de las células del sistema nervioso. Si hablamos de anomalías congénitas estructurales, nos referimos a espina bífida oculta, que es la más común, meningocele y mielomeningocele. Uy, qué nombres más complejos. Lo que ocurre es que la espina bífida oculta, en sí lo que sucede es que en la parte dorsal de la vértebra no hay hueso. Se pierde el proceso espinal, como lo pueden ver acá. ¿Y esto dónde sucede? En la región sacrocoxigia. La meningocele es como una evolución. Ya no solo tienes esa pérdida. Ahora, por esa debilidad, por esa parte débil, sale el líquido cefalorraquídeo y parte de la meninge. Y mielomeningocele, como ven, mielo sería nervios. Acá también llegan los nervios. También tenemos errores del metabolismo. ¿Qué produce un error del metabolismo? Bueno, la inteligencia de este niño, o sea, retraso mental. Y finalmente tengo los defectos de la organización de las células del sistema nervioso, que sí puede ser causada por radiaciones o desnutrición.
Continuando con la exposición, hablaré de las propiedades básicas del tejido nervioso. Y al referirme de eso, me refiero con tejido nervioso simplemente a las neuronas. Pese a que haya más tejido nervioso, esta es la parte más importante. Bueno, en sí, ¿cuáles serían sus propiedades básicas de las neuronas? Serían dos, la excitabilidad y la conductibilidad. La excitabilidad en sí sería la capacidad para reaccionar ante un estímulo de una neurona. Y la conductibilidad es la capacidad de, comunicarse entre sí. Para que haya una conductibilidad adecuada tiene que haber tres funciones: la función aferente, la de análisis síntesis y la aferente. La aferente sería la capacidad de recibir un estímulo. La de análisis y síntesis sería la capacidad de convertir ese estímulo en una respuesta. Y la eferente sería la capacidad de enviar esa respuesta para que se ejecute por los mismos músculos, en este caso. Buenas tardes, doctora Belardo. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Milagros Belén de Jesús Maquera Murrugarra y en esta oportunidad les voy a explicar sobre la disposición de la sustancia gris y de la sustancia blanca. Bien, el sistema nervioso central va a estar estructurado por sustancia gris y por sustancia blanca. De forma general, la sustancia gris se va a poder localizar en los cuerpos neuronales, en las dendritas, en los axones que contienen poca cantidad de mielina y en las neuroglias. La sustancia gris se va a poder organizar en forma de columnas en la médula espinal, en cuyo interior vamos a poder encontrar a núcleos. Ahora, rodeando esta sustancia vamos a poder encontrar a la sustancia blanca. La sustancia blanca va a estar formada por fascículos de axones mielínicos, los cuales se pueden aislar formando haces o tractos que van a llevar determinada información. Ahora les hablaré de la sustancia blanca. La sustancia blanca, o también conocida como materia blanca, va a estar compuesta por fibras nerviosas mielinizadas o axones de las neuronas. Los axones de las neuronas van a estar protegidos por lo que es la vaina de la mielina. La vaina de la mielina les va a proporcionar el aislamiento de los procesos eléctricos y les va a permitir transmitir las señales nerviosas de una manera más rápida. Por otro lado, la vaina de la mielina es la responsable de la coloración blanca de esta sustancia. Bien, ahora les voy a hablar de la sustancia blanca, pero en la médula espinal. En la médula espinal, la sustancia blanca va a estar formada por una gran cantidad de fibras nerviosas, es decir, por los axones, también por neuroglias y vasos sanguíneos. En un corte transversal vamos a poder observar cómo la sustancia blanca se va a rodear a lo que es la sustancia gris. Bien, cabe resaltar también que las fibras nerviosas de la sustancia blanca se van a encargar de unir los segmentos medulares entre sí y también la médula espinal con el encéfalo. La forma de disposición de la sustancia blanca en la médula espinal es en forma de cordones o fonículos. Bien, podemos encontrar el cordón o fonículo anterior, el cual se va a encontrar entre la línea media y el punto de salida de las raíces anteriores del nervio. O también se puede decir que se encuentra en la fisura mediana anterior y el surco lateral anterior. También tenemos al cordón lateral o fonículo lateral, el cual se va a encontrar entre la salida de las raíces nerviosas anteriores y la entrada de las raíces nerviosas posteriores. O también podremos decir que se encuentra entre los surcos laterales anterior y posterior. El otro cordón es el cordón posterior o fonículo posterior, el cual se encuentra en la entrada de las raíces nerviosas posteriores y la línea media. O también podremos decir que se encuentra en el surco lateral posterior y el surco mediano posterior. Bien, ahora pasaré a hablarles de la sustancia blanca, pero en el tronco encefálico. La sustancia blanca en el tronco encefálico explicaría las conexiones aferentes y eferentes de los núcleos de la sustancia gris, como por ejemplo tenemos a los lemniscos, que son tres: los lemniscos medial, lateral y trigeminal, y también tenemos aquí a las fibras corticopontocerebelosas, entre otros. Ahora, por otro lado, los tractos espinotalámicos provenientes de la médula espinal van a recorrer por todo el tronco encefálico en su ascenso hacia el tálamo. Entonces, estos también formarían parte de la sustancia blanca del tronco encefálico. Ahora pasaré a hablarles de la sustancia gris. La sustancia gris, o también denominada materia gris, es un componente importante del sistema nervioso central. Va a estar formado por los cuerpos neuronales y sus componentes son los axones, las terminales axónicas, las dendritas y las células gliales. La diferencia entre la sustancia gris y la sustancia blanca es que la primera va a tener una capa muy reducida de mielina. Por otro lado, esta sustancia le debe su coloración a los núcleos grises que componen las células. Bien, ahora les voy a hablar de la sustancia gris, pero en la médula espinal.
La forma en cómo se dispone la sustancia gris en la médula espinal puede ser comparada con una H o con una mariposa. La porción que une ambos ramos se le denomina comisura gris y en medio vamos a poder encontrar a un conducto denominado conducto central o conducto ependimario. Bien, ahora la forma de disposición de la sustancia gris en la médula espinal es en forma de columnas, como lo venía mencionando inicialmente. Tenemos a la columna anterior. Aquí vamos a poder encontrar neuronas motoras, las cuales son responsables del movimiento de los músculos. Por otro lado tenemos a la columna posterior, en donde contienen los puntos de sinapsis de las neuronas sensoriales. Y en la columna lateral, pues esta viene a ser la tercera columna de la médula espinal. Sin embargo, esta columna no se va a encontrar en todo el trayecto de la médula, solo en los segmentos torácicos hasta los primeros lumbares, es decir, hasta L1 y L2, y en los sacros desde S2 a S4. Por otro lado, la materia gris de la médula espinal se puede dividir en diferentes capas llamadas láminas de Rexed, que van de un número de 1 a 10. Ahora les voy a hablar de la disposición de la sustancia gris, pero en el tronco encefálico. La sustancia gris en el tronco encefálico se presenta en forma de núcleos, los cuales van a estar distribuidos en las tres porciones del tronco encefálico, que recordando sus porciones son el mesencéfalo, el puente o protuberancia y la médula oblongada o antes llamada bulbo raquídeo. Ahora, estos núcleos pueden abarcar más de un segmento, hasta incluso pueden llegar a la médula espinal. Tal es el caso del núcleo espinal del nervio accesorio u onceavo par craneal, el cual llega hasta los 5 primeros segmentos cervicales de la médula espinal. Estos núcleos pueden ser divididos en relación a los nervios craneales en dos grupos, un grupo sensitivo y otro grupo motor. También existen núcleos que corresponden a estructuras propias del tronco encefálico. Por otro lado, vamos a encontrar a núcleos pequeños que se distribuyen en todo el tronco encefálico, que son parte de la formación reticular. Bien, continuando con la exposición, mi nombre es Carlos Eduardo Castro Telles y yo les voy a exponer sobre la clasificación funcional y estructural de las neuronas. Bien, nosotros sabemos que en el sistema nervioso está constituido por dos clases de células. Por un lado tenemos a las células ganglionares, es decir, a las neuronas, y por otro lado tenemos a las células gliales, o también llamadas elementos de sostén. Bien, las neuronas son la unidad genética, anatómica y funcional del sistema nervioso. También unas características de la neurona pueden ser que han perdido su capacidad de reproducción. También además de poseer un soma o cuerpo celular, posee una prolongación de este denominado cilindroeje o también llamado axón o neurita. Una de las funciones de la neurona es que transmite impulsos nerviosos hacia otras regiones y órganos efectores, y también posee prolongaciones del protoplasma denominadas dendritas. En cuanto a su tamaño, si queremos citar a las neuronas más pequeñas, tendríamos que mencionar a los granos del cerebelo, que su tamaño no sobrepasan las 7 micras. Ahora, si queremos citar a las células más grandes, estaríamos hablando de las células piramidales de Betz, que sobrepasan las 100 micras de tamaño. En cuanto a las formas de las neuronas, las podemos encontrar poligonales, podemos encontrarlas fusiformes, estrelladas, etc. De acuerdo a este punto de vista, las neuronas se pueden clasificar en unipolares, bipolares y multipolares. Como ya les mencioné, las neuronas poseen diferentes formas y tamaños. Ahora les voy a explicar sobre la estructura de las neuronas. Para empezar, podemos observar que las neuronas poseen un soma o también llamado cuerpo celular, donde van a realizarse todos los procesos metabólicos de la neurona. También podemos observar que las neuronas, como son células, poseen una membrana plasmática que es semipermeable y va a rodear a todo el cuerpo celular de la neurona. También posee dendritas, que son prolongaciones del protoplasma que van a recibir los impulsos nerviosos de las neuronas presinápticas. También se puede observar un cono axónico que tiene forma de triángulo y es el punto de unión entre el cuerpo celular y el axón.
También posee una neurita, también llamada axón o cilindroeje, que es una prolongación del cuerpo celular o también llamado soma de la neurona. Es larga y estrecha. También posee mielina, que es un aislante graso que va a acelerar los impulsos nerviosos en la neurona, y si la neurona se encuentra en el sistema nervioso central, pues la mielina la va a formar una neuroglia llamada oligodendrocito, y si está ubicada en el sistema nervioso periférico, la neuroglia que la va a formar va a ser las células de Schwann. También podemos observar los nódulos de Rambier, que son puntos de unión de los segmentos mielínicos. Aquí podemos observar los nódulos de Rambier, que son estos pequeños espacios. Y por último tenemos a los botones terminales, que es la porción terminal del axón, que en él se van a liberar sustancias químicas en el proceso de sinapsis, como los neurotransmisores. Ahora les hablaré sobre la clasificación funcional de las neuronas. Tenemos tres tipos: las neuronas sensitivas, las interneuronas, también llamadas neuronas intercaladas, y las neuronas motoras. Bien, las neuronas motoras van a conducir sus impulsos nerviosos hacia los músculos, glándulas y vasos sanguíneos. Las neuronas motoras están localizadas en la parte posterior de la columna anterior de la médula espinal. Ahora tenemos las neuronas sensitivas, que estas van a recibir impulsos nerviosos del medio externo e interno. Como ejemplo tenemos a las células ganglionares de la raíz posterior de los nervios espinales y a las células ganglionares sensitivas de los nervios craneales. Y por último tenemos a las interneuronas, también llamadas neuronas intercaladas, que van a conectar a las neuronas motoras y neuronas sensitivas entre sí dentro del sistema nervioso central. Continuando con la exposición, les voy a hablar acerca de la clasificación y de las funciones que tienen las neuroglias. Bien, nosotros sabemos que las neuroglias son muy diferentes a las neuronas del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. Las neuroglias, las células gliales, se encuentran o están localizadas en el tubo y cresta neural. Ahora, algunas características de las neuroglias son que estas sí tienen o sí llegan a realizar el proceso de la división celular, ya que en su núcleo poseen abundante cromatina y en su citoplasma presentan centrosomas. También las células gliales no poseen axones, por lo tanto no participan en el proceso de sinapsis. El número de las neuroglias es 10 veces mayor a comparación que el de las neuronas. Las neuroglias participan en el proceso de nutrición de las neuronas. También estas van a regenerar los axones dañados y las neuronas lesionadas. Por lo tanto, estas células gliales se las conocen como elementos de sostén. A continuación les hablaré sobre la clasificación de las células gliales. Para comenzar tenemos a las macroglías. En este grupo se van a encontrar los astrocitos, que son las células gliales más grandes. Se pueden identificar dos tipos, como astrocitos fibrosos y astrocitos protoplasmáticos. Los astrocitos fibrosos se van a encontrar en la sustancia blanca y los astrocitos protoplasmáticos se van a encontrar en la sustancia gris. También los astrocitos participan de procesos metabólicos de algunos neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina, el GABA y el glutamato. En las lesiones del encéfalo denominadas cicatrices gliales o también llamadas gliosis. Ahora tenemos a los oligodendrocitos, que son células gliales formadoras de mielina, claro, en el sistema nervioso central, porque en el periférico estaríamos hablando de las células de Schwann. Ahora tenemos por otro lado a las microglías, que son, en un principio son monocitos que ingresaron al sistema nervioso central por vía sanguínea. Estos cumplen la función fagocitaria y se activan en los procesos inflamatorios y degenerativos del tejido nervioso. Y por último tenemos a las células ependimarias, que estas se localizan en el canal central de la médula espinal y también en los ventrículos del encéfalo. Sus funciones van a ser de formación de líquido cefalorraquídeo y también constituyen la barrera hematoencefálica. Continuando con la exposición, voy a hablar acerca de la sinapsis.
Sinapsis, en sí, ¿qué sería? Sería este contacto entre las neuronas. Hay dos tipos de sinapsis. Uno sería el eléctrico y otro sería el químico. Hablemos del eléctrico para los animales invertebrados, como especialmente los acuáticos, como en sí el torpedo y la anguila. Bueno, pero no solo eso es para los animales invertebrados, sino también es para la retina. Bueno, ¿cómo funciona esto? Es por un contacto directo a través del gap, como lo pueden ver acá. Bueno, y ese contacto directo es unidireccional, y ahí se transmite el impulso nervioso eléctrico. Pero para seres humanos tenemos la sinapsis química, como lo pueden ver acá. ¿Cuál es la diferencia química? ¿Qué será? Me pregunto. Obvio, se usan neurotransmisores para conducir ese impulso eléctrico. Lo que ocurre es que en la sinapsis química hay principalmente dos miembros. Uno sería la neurona presináptica y la neurona postsináptica. ¿Qué sucede? A través de esas despolarizaciones, las neuronas presinápticas y postsinápticas. Las neuronas presinápticas tienen en sí, en sus terminaciones axónicas, unas vesículas que se llaman vesículas sinápticas. ¿Qué sucede en estas vesículas sinápticas? Al haber despolarización se rompen. Al romperse se liberan neurotransmisores que conducen el mensaje a la neurona postsináptica, que a través de sus receptores responden al mensaje, y bueno, así se convierte en una neurona presináptica y sigue hasta ejecutarse la acción o movimiento. Buenas tardes, doctora Abelardo. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jocelyn Quispe y el día de hoy voy a exponerles un poco más acerca de la clasificación de los neurotransmisores. Dentro de la clasificación vamos a encontrar varios grupos y varios subgrupos dentro de ellos. Vamos a comenzar hablando de lo que son los neuropéptidos. Básicamente, como su nombre lo dice, son péptidos que van a desempeñar un papel importante, ¿no?, en lo que es la neurotransmisión. Actualmente son encontrados alrededor de 100 de estos neuropéptidos. Vamos a comenzar con algunos de sus subgrupos. El primer grupo que vamos a encontrar van a ser los péptidos opoides. Dentro de este grupo de aquí vamos a encontrar a la metionina encefalina, a la leucina encefalina, a la B-endorfina, a la dinorfina y a la neoendorfina. En el segundo grupo vamos a encontrar los llamados péptidos de la neurohipófisis. Aquí vamos a encontrar a la arginina, a la vasopresina y a la ya conocida oxitocina. En el tercer grupo vamos a encontrar a las taquicininas. Dentro de este grupo vamos a encontrar a la ya conocida por nosotros, la sustancia P, la casinina, la neurosinina A, la neurosinina B y la L-doicina. En el cuarto grupo vamos a encontrar a los péptidos relacionados con el glucagón. En este grupo vamos a encontrar al péptido intestinal, a vasoactivo. También vamos a encontrar a lo que es el glucagón, a la secretina y a la hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Y después en el cuarto grupo vamos a encontrar al péptido relacionado con el polipéptido. Aquí vamos a encontrar la única sustancia, el neuropéptido Y. Y entre otras sustancias que no tienen un subgrupo en particular, vamos a encontrar a lo que es la somatostatina y también al factor liberador de la corticotropina, péptido relacionado con el gen de la calcitonina, y también lo que es la colecistocina, ¿no?, y la angiotensina 2 también. Habiendo ya hablado del primer grupo, que fueron los neuropéptidos, y también los subgrupos que se encuentran dentro de ellos, vamos a hablar del segundo grupo en general, que son los gases solubles. Estos se van a producir en el citoplasma neuronal y vamos a tener como ejemplo tanto al óxido nítrico y también al monóxido de carbono. Ahora, como tercer grupo en general, vamos a encontrar lo que son los aminoácidos. Estos son neurotransmisores de la mayoría de las sinapsis rápidas dirigidas al sistema nervioso central. Dentro de estas vamos a encontrar lo que es la GABA, que se va a sintetizar a partir de la modificación de estructura del glutamato. Después vamos a encontrar al glutamato en sí, que es el neurotransmisor del sistema nervioso central de los mamíferos, y vamos a encontrar a la glicina y también al aspartato, que ambas van a ser encontradas en las proteínas que consumimos, ¿no? Y como cuarto grupo, como el último cuarto grupo, vamos a encontrar a lo que son las monoaminas. Estos son neurotransmisores de moléculas pequeñas que se van a sintetizar a partir de un solo aminoácido, ¿no?, como le dice su mismo nombre. De ahí
son ligeramente más grandes que los aminoácidos y están localizadas en los pequeños grupos de neuronas cuyos cuerpos celulares se van a localizar en el tronco encefálico. Como ejemplo vamos a ver a lo que es la dopamina. También vamos a encontrar lo que es la noradrenalina y también vamos a encontrar a la adrenalina, y tanto la dopamina, noradrenalina y la adrenalina van a pertenecer a un subgrupo llamado catecolaminas. Y como último vamos a encontrar a la serotonina, que también va a estar dentro de ese grupo, pero va a estar en el grupo de las indolaminas. Ahora vamos a hablar de la acetilcolina. Este fue el primer neurotransmisor descubierto. En primera instancia fue aislado por el científico Henry Halliday y posteriormente el científico Otto Lewis fue el que pudo comprobar que este neurotransmisor lo podemos encontrar en el sistema nervioso parasimpático. Bueno, ustedes se preguntarán qué tipo de clasificación tiene la acetilcolina. Yo les respondo que no se va a encontrar en ningún tipo de clasificación. Va a ser un neurotransmisor prácticamente aislado. Este neurotransmisor lo vamos a encontrar localizado en las sinapsis ganglionares del sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. También podemos encontrarlos en las fibras preganglionares del sistema nervioso parasimpático y también en el núcleo caudado. Y ahora, la ausencia o alteración de la placa neuromuscular de este neurotransmisor me va a ocasionar una enfermedad autoinmunitaria denominada la miastenia gravis. Esta enfermedad es una enfermedad autoinmunitaria ya que nuestros propios anticuerpos van a atacar a los receptores postsinápticos de la acetilcolina, que vendrían a ser los receptores nicotínicos. Esta enfermedad se va a encontrar caracterizada por una debilidad moderada o intensa del músculo esquelético. Esta también va a tener un rasgo distintivo ya que va, a lo largo del día va a presentar una fatibilidad la cual va a aumentar a lo largo del día. Tenemos que recordar también que en la miastenia gravis los primeros músculos que van a ser afectados van a ser los músculos oculares, originando una diplopía y también ptosis palpebral. También tenemos que recordar que va a atacar sobre los músculos faciales y los músculos bucofaringeos, originándome así una debilidad facial y me va a originar disartria y disfagia. Ahora, la acetilcolina es un neurotransmisor que vamos a encontrarlo en las neuronas motoras de la médula espinal. También vamos a ser el principal neurotransmisor del sistema nervioso periférico. En la unión muscular vamos a encontrarlo también en las fibras preganglionares y postganglionares simpáticas de las glándulas sudoríparas. Este neurotransmisor también lo podemos encontrar en el sistema nervioso central, exactamente en el cuerpo estriado. Lo podemos encontrar en los núcleos tegmentales, lo podemos encontrar en los núcleos motores somáticos y viscerales de los nervios craneales. Bueno, este neurotransmisor se va a asociar al control de flujo sanguíneo cerebral, se va a asociar a la actividad cortical, se va a asociar al funcionamiento de la cognición y la plasticidad cortical, y también me va a permitir formar nuevos contactos sinápticos en el prosencéfalo para que se encuentren relacionados con la cognición también. Bueno, este neurotransmisor, su disminución se va a encontrar relacionado también a otros tipos de enfermedades, aparte de miastenia gravis, que vendría a ser en primera instancia la enfermedad de Parkinson. Se va a encontrar también relacionado al síndrome de Down, se va a encontrar relacionado también al síndrome de Korsakoff y a la enfermedad de Alzheimer. Ahora vamos a hablar del glutamato. El glutamato es el principal excitador del sistema nervioso central, es el caballo de batalla del sistema nervioso central, tanto así que la mayoría o casi todas las células del sistema nervioso central son las neuronas glutaminérgicas. Este de aquí se va a regular en la hendidura sináptica por una tasa de liberación y absorción del glutamato. Esto va a consistir en un ciclo de glutamina, glutamato, primero por la reabsorción a través de las células gliales de glutamato, las cuales a través de una enzima llamada la glutamina transferasa van a convertir este glutamato en glutamina, que posteriormente va a ser liberada y va a ser recogida otra vez por las neuronas glutaminérgicas, las cuales esa glutamina la van a convertir en glutamato y la van a liberar a la hendidura sináptica y así sucesivamente. Bueno, esta de aquí va a presentar funciones. Primero va a presentar una función en la memoria, va a presentar una función en el proceso de aprendizaje del individuo, va a presentar una función en la información sensorial, otra información en la cognición emocional, entre otras. Este neurotransmisor también se va a encontrar relacionado con algunos trastornos, que vendría a ser primero el trastorno de ansiedad,
también con los trastornos del estrés postraumático y también con la esquizofrenia. Tenemos que recordar que también este neurotransmisor se va a encontrar relacionado con la cocaína, ya que pacientes que presentan adicción a la cocaína se ha encontrado mayor número de receptores GLU, que vendrían a ser los receptores postsinápticos de ese neurotransmisor, en pacientes, como dije, en pacientes que han tenido adicción a la cocaína en regiones sensibles. Bueno, ahora vamos a hablar del neurotransmisor denominado GABA en sus siglas, exactamente llamado ácido gamma aminobutírico. Ese neurotransmisor es el principal neurotransmisor inhibitorio en el cerebro y su acción consta en hiperpolarizar la membrana postsináptica. El receptor GABA es el objetivo de diferentes sustancias, tales como las benzodiazepinas, los anestésicos, los barbitúricos y también es blanco del alcohol. Estas sustancias me van a incrementar la inhibición postsináptica. El receptor GABA participa en las acciones alcohólicas agudas, lo mismo que también en la tolerancia y dependencia del alcohol. Variaciones en los genes de los receptores del neurotransmisor GABA y del receptor GABA predisponen a una persona a tener alcoholismo. El GABA en el cerebro en desarrollo va a cumplir una función excitatoria. Esta acción tiene un papel importante en el control de la proliferación, en el control de la maduración y la migración de las neuronas. Una vez las neuronas estén maduras, el GABA vuelve a su acción inhibitoria. Continuando con los neurotransmisores, hablaré de la glicina, que en sí es un neurotransmisor de tipo aminoácido, el cual se produce en la médula espinal, se produce en el tallo cerebral y también se produce en la retina. Bueno, en sí, ¿cuáles son sus funciones? Sus funciones son como excitador del encéfalo, inhibidor de la médula espinal y se implica en las reacciones biológicas. Pero ¿cómo funciona? ¿Tiene algún receptor? Claro, el N-metil aspartato. Bueno, ¿y qué trastornos presenta su hiperproducción y hipoproducción? Su hipoproducción presenta las depresiones unipolares y bipolares, y su hiperproducción presenta la encefalopatía por glicina. Continuando con la exposición, en sí hablaré de la noradrenalina, que en sí es parte de las monoaminas, y si específico sería parte de las catecolaminas. Y en sí, ¿dónde se produce? En sí yo puedo encontrar eso en núcleo cerúleo, encuentro eso en los cuerpos con marfines, encuentro eso en la médula de la glándula suprarrenal y encuentro eso también en el sistema noradrenérgico ventral y dorsal. Bueno, en sí, ¿cuáles son sus funciones? Sus funciones son de, regulación, respuestas ante el estrés, concentración y principalmente esos. Y bueno, su trastorno en sí sería por una hiperproducción, puede ser síndrome de la hiperactividad, como lo pueden ver acá, donde el niño tiene una gran energía, tiene baja concentración, tiene muchas contracciones musculares, tiene hiperpresión, hipertensión, entre otros síntomas. Continuando con la disposición, voy a hablar en sí de la dopamina. La dopamina en sí es una monoamina, catecolamina, si soy más específico, que en sí es producido por el mesencéfalo. ¿No les gusta que es más específico? Ya, tegmento mesencefálico. Tampoco les gusta más específico, sustancia negra. Pero son caprichosos y quieren más específico. Bueno, en sí sería la parte compacta, no hay más específico. También la retina y el núcleo estriado. Bueno, sus funciones sería, en una hipoproducción de esta es vasodilatación, hiperproducción, vasoconstricción. En sí también permite la filtración glomerular, como lo pueden ver acá, incrementa esa filtración. En la glándula hipofisaria en sí estimula la producción de la prolactina. Bueno, ahora hablando de sus enfermedades, en sí puedo destacar entre sus trastornos, puedo hablar de la hipodopaminergia persistente o el síndrome del adicto. Yo lo llamo así porque en sí es que necesitas una mayor cantidad de dopamina para tener un efecto similar anteriormente lo que tenías. Eso sucede en las personas adictas a la cocaína, por ejemplo, porque esa dopamina se queda en el espacio sináptico y ahí tienes un mayor efecto, pero luego cuando esa dopamina presente en el espacio sináptico se usa, tienes un bajón completo de la dopamina y por eso necesitas mayor cantidad. También se involucra en el Alzheimer, como pueden ver acá, y en el Parkinson.
Y también, si tienes una déficit de dopamina, lo que ocurre es que, especialmente en la retina, lo que ocurre es que eres incapaz de ver el color azul y amarillo. Siguiendo con la explicación de los neurotransmisores, les voy a hablar de la serotonina. La serotonina se va a clasificar como una monoamina, específicamente como una indolamina. Esta se va a producir en los núcleos de RAFE y el órgano que contiene mayor cantidad de serotonina es la glándula pineal y el hipotálamo. Ahora, las funciones que cumple este neurotransmisor son de alerta, de la percepción sensorial y también de las emociones, ya que como todos sabemos, la serotonina es también llamada como hormona de la felicidad. Por otro lado, algún trastorno asociado a este neurotransmisor es que si existe una menor cantidad de serotonina puede causar depresiones agudas y si hay una mayor cantidad de serotonina puede causar comportamientos compulsivos, hasta incluso un descubrimiento temprano del autismo. El siguiente neurotransmisor es la histamina. La histamina se va a clasificar como un aminoácido. Este se va a producir en el núcleo mamilar y posterior del hipotálamo. Sus funciones son del ciclo del sueño y de la vigilia, del aprendizaje, del control del apetito y también de la memoria. Algunos trastornos asociados a la histamina es que si existe una acumulación de este neurotransmisor puede causar cefaleas, trastornos del equilibrio, migrañas, problemas digestivos como la diarrea, las náuseas y la gastritis. Ahora les voy a hablar de la beta-endorfina. La beta-endorfina se va a clasificar como un neuropéptido, específicamente como un neuropéptido opioide. Se va a producir en el núcleo premamilar y arqueado, que son núcleos hipotalámicos. Ahora, su función en sí va a actuar principalmente como moderador del dolor, reduciendo la eficacia y la transmisión de estímulos sensoriales. Los trastornos asociados a este neurotransmisor pues son el autismo, la depresión y los trastornos de despersonalización. El siguiente neurotransmisor es la encefalina. La encefalina se va a clasificar como un neuropéptido, específicamente como un péptido opioide. Este se va a producir en el globo pálido, que es un núcleo del cerebro. También lo vamos a poder encontrar en el cuerno posterior de la médula espinal. Ahora, la función de este neurotransmisor es que va a reducir el dolor en los cuernos posteriores de la médula y, hablando en general, también va a controlar el dolor. Los trastornos asociados a este neurotransmisor es el Alzheimer, que es una enfermedad en donde se va a liberar una mayor cantidad de encefalina. Continuando con la descripción de los neurotransmisores, tenemos a la dinorfina, que su clasificación va a ser neuropéptido del tipo opioide. Ahora, ¿dónde se sintetiza este neurotransmisor? Se va a sintetizar en el hipotálamo como también en el núcleo amigdalino. Tiene función de ser un potente analgésico y como trastornos asociados a este neurotransmisor, que es la dinorfina, tenemos que si hay elevadas concentraciones de dinorfina, esta puede desencadenar una resistencia a adicciones como la cocaína. También muchas investigaciones han demostrado que si se bloquea este neurotransmisor puede controlar el estrés, la depresión y también los dolores. Continuando con la descripción de los neurotransmisores, tenemos a la hormona estimulante de los melanocitos, más conocido por sus siglas como MSH. La hormona estimulante de los melanocitos, su clasificación va a ser un neuropéptido que se va a sintetizar en el lóbulo intermedio de la glándula hipofisiaria, más conocida como pituitaria. Sus funciones va a ser que van a estimular a las células productoras de melanocitos de los vertebrados asociadas al cambio de color de piel. Como trastornos asociados a este neurotransmisor, tenemos que un déficit de esta hormona causaría la enfermedad del vitíligo. El vitíligo es una enfermedad que causa pérdida de pigmentación en ciertas áreas de la piel, como podemos observar en las manos, en el rostro, pero más se da y es muy común en las personas que son de tez oscura. El vitíligo se produce porque las células formadoras de melanocitos mueren o dejan de funcionar. Continuando con la descripción de los neurotransmisores, tenemos a la sustancia P, que esta va a estar constituida por 11 aminoácidos y su clasificación va a ser neuropéptido de la familia de las taquicinas y es un neurotransmisor excitador.
Su ubicación de síntesis, su localización va a ser en el cerebro, en el cuerpo estriado, que va a estar formado por el núcleo caudado, el núcleo putamen y el globo pálido. También podemos encontrarlo en la sustancia negra, que aquí se va a localizar sus máximas concentraciones. Ahora, en la médula espinal va a estar ubicado en la columna posterior de la sustancia gelatinosa de Rolando. Como funciones tenemos que la sustancia P desempeña un papel muy importante en las transmisiones de los dolores. Como trastornos asociados a la sustancia P, tenemos a la enfermedad de Huntington, que es una enfermedad hereditaria que provoca el desgaste de las células nerviosas en el cerebro. También está asociado a la enfermedad de Alzheimer y a trastornos afectivos. Siguiendo con la exposición, voy a hablarles de 5 neurotransmisores más. Comencemos con el primero, que va a ser la adrenocorticotropina. Esto va a pertenecer al grupo de lo que son los aminoácidos y se va a originar principalmente en lo que es la glándula pituitaria. Ahora, este también va a liberar lo que es el cortisol, y cuando se tiene una alta producción de adrenocorticotropina, va a causar lo que es la enfermedad de Cushing. Y si hay una baja producción de este neurotransmisor, va a causar una insuficiencia renal, y también va a causar el hipopituitarismo. La somatostatina. La somatostatina va a pertenecer al grupo de los aminoácidos. Este se va a encontrar en la región preóptica de las neuronas. También ejerce un papel fundamental, ya que va a controlar lo que es la glucemia al inhibir la liberación de la insulina. Y también un incremento de estas va a producir lo que es el Alzheimer y un cuadro clínico, ¿no?, de lo que es la acromegalia. Como siguiente neurotransmisor vamos a encontrar al óxido nítrico. Este va a pertenecer al grupo de los gases solubles, se va a localizar en el sistema olfatorio y también en el cuerpo estriado, también en la corteza cerebral, en el hipocampo, en el núcleo también supraóptico del hipotálamo y el cerebelo. Este va a ser responsable de la relajación del músculo liso del cuerpo cavernoso, del pene y también de la erección. Ahora, un incremento de este neurotransmisor va a producir lo que es un shock éptico y una vasodilatación excesiva. También va a producir lo que es el vasoespasmo cerebral. Como último neurotransmisor les voy a hablar acerca del monóxido de carbono. Va a pertenecer al grupo de los gases. Va a estar ubicado en el citoplasma de las neuronas y se va a perder rápido porque va a atravesar la membrana celular, y debido a que como son altamente permeables, es por eso que se va a perder rápido. Y va a pasar también por el espacio extracelular. Ahora, esta va a estar encargada también de la capacitación de la dopamina y del glutamato en el cuerpo estriado y el hipocampo. También va a regular lo que es el tono muscular, regula la presión arterial y va a proteger a las neuronas de la hipoxia. Un incremento de estas va a provocar en las neuronas enfermedades como el Parkinson, ¿no? También una disminución de estas va a provocar lo que son afecciones de la función neuronal. El sistema nervioso, básicamente, la función a grandes rasgos que tiene es recibir información del medio interno, del medio externo, procesarla y ejecutar una respuesta. ¿Para qué? Para coordinar todas las funciones del organismo y que de hecho participe o funcione como una unidad, como así también para responder homeostáticamente a cambios que puedan existir en nuestro medio externo o nuestro medio interno y vincularnos con esto. Al sistema nervioso lo podemos dividir en dos partes generales. Por un lado tenemos al sistema nervioso central y por el otro el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central va a estar constituido por dos grandes estructuras, el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo básicamente va a ser el encargado de centralizar e integrar la información, mientras que la médula espinal va a tener sobre todo como objetivo vincular este encéfalo con el resto del cuerpo. Ambas estructuras, o sea, todo el sistema nervioso central va a estar protegido por diversas estructuras, a saber, un cráneo y la columna vertebral. El cráneo protege al encéfalo, la columna vertebral a la médula espinal. Por debajo de estas estructuras óseas vamos a tener a las meninges, que son estructuras de protección de tipo membranosa.
Luego vamos a tener a las barreras. Dentro de las barreras tenemos dos: la barrera hematoencefálica y la barrera hematocefalorraquídea. La barrera hematoencefálica va a estar formada por las paredes de los vasos que circulan por el interior del encéfalo, como así también por unas células especializadas conocidas como astrocitos. La barrera hematocefalorraquídea va a estar constituida también por las paredes de los vasos, pero por los plexos coroideos, que ya vamos a ver más adelante que secretan nuestro cuarto punto de protección, que es el líquido cefalorraquídeo. Para terminar, nos están quedando las células de la glía. Incluye a la macroglía y a la microglía. La macroglia tiene como función darle sostén, nutrición y protección a las neuronas, mientras que la microglía tiene como función, sobre todo, desarrollar el aspecto inmunitario del sistema nervioso. Ahora pasemos al periférico. El sistema nervioso periférico lo que va a hacer es introducir información, ya sea desde el medio interno del cuerpo o desde el medio externo, y ejecutar una respuesta acorde. Básicamente se divide según el tipo de control que ejecuta en dos tipos: somático y autónomo. Los dos ejecutan funciones sensoriales y motoras. Las funciones sensoriales son ejecutadas por neuronas sensoriales. Básicamente son neuronas aferentes, que quiere decir que traen información hacia el sistema nervioso central. Mientras que las funciones motoras son ejecutadas por neuronas eferentes, es decir, que llevan información desde el sistema nervioso central hacia los efectores. En el caso del somático, que es la porción voluntaria del sistema nervioso periférico, la función sensorial va a recibir información del medio externo, de las articulaciones y de los músculos, sobre todo esqueléticos. Mientras que la función motora, el sistema nervioso periférico, sus nervios van a ir a inervar a el músculo esquelético. Por otro lado, en cuanto al autónomo, las aferencias, es decir, las sensaciones, van a llegar de las vísceras y del medio interno, por ejemplo la sangre, y las eferencias, la función motora, va a ir a inervar al músculo liso, al músculo cardíaco y a las glándulas y vísceras. Al mismo tiempo, este sistema nervioso autónomo podemos dividirlo en tres unidades: el simpático, el parasimpático y el entérico. El sistema nervioso simpático prepara el cuerpo para la acción, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, mientras que el parasimpático va a tender a restaurar el estado de equilibrio homeostático. Finalmente, el entérico van a ser todas aquellas aferencias y eferencias que van a estar relacionadas con el aparato digestivo. Para terminar con el sistema nervioso periférico, me faltó hablar de su estructura, que básicamente va a estar compuesto por nervios y por ganglios. Estos nervios y ganglios del sistema nervioso periférico van a ser de dos tipos: los espinales, que van a emerger de la médula espinal, y los craneales, que van a emerger del encéfalo, ya sea el cerebro o el tronco encefálico.